El viento del desierto arrastraba el polvo rojo por las calles de Perdition Springs cuando Joaquín Morales vio a su hermano menor balanceándose en la horca. Los ojos de Diego, apenas de 17 años, ya no brillaban con esa chispa traviesa que había conocido toda su vida. El sheriff Blackwood bajó lentamente la palanca y el cuerpo se quedó inmóvil bajo el sol despiadado del mediodía. «Justicia servida», gritó la multitud sedienta de sangre. Pero Joaquín sabía la verdad. Su hermano era inocente, y alguien en esa maldita ciudad lo pagaría caro. Mientras las lágrimas surcaban su rostro curtido por el sol, sus manos se cerraron sobre las culatas de sus Colt 45. La ciudad de Perdition Springs estaba a punto de conocer el verdadero significado de la justicia. ¿Crees que un hombre puede cambiar el destino de toda una ciudad corrupta? Descubre cómo un simple acto de compasión hacia una niña huérfana desencadenó una revolución que sacudió los cimientos de Perdition Springs. Esta es la historia de Joaquín Morales, un pistolero cuya sed de justicia despertó a todo un pueblo oprimido. No te pierdas ni un momento de esta épica historia del viejo oeste. El cementerio de Perdition Springs era un lugar olvidado por Dios, donde las cruces de madera se inclinaban como dientes rotos bajo el peso del viento incesante. Joaquín Morales cavó la tumba de su hermano con sus propias manos. Cada palada de tierra, una promesa silenciosa de venganza. Las ampollas en sus palmas se abrían y sangraban, pero el dolor físico no era nada comparado con el fuego que ardía en su pecho. Diego no robó ese caballo, murmuró por enésima vez, sus palabras perdidas en el viento nocturno. Él jamás... La voz se le quebró. Recordó cuando Diego era apenas un niño de 8 años, llorando porque había pisado accidentalmente una mariposa. ¿Ese mismo niño se habría convertido en un ladrón de caballos? Era imposible. Joaquín había llegado tarde. Cuando recibió el telegrama en Tucson, donde trabajaba como cazarrecompensas, ya habían pasado 3 días desde el juicio sumario. 3 días en los que la justicia de Perdition Springs había condenado a muerte a un muchacho inocente, basándose únicamente en el testimonio de Silas Cordwood, el hombre más rico del territorio. Ahora, bajo la luz pálida de la luna, Joaquín terminó de llenar la tumba. Colocó una cruz simple de madera que había tallado él mismo, grabando las palabras: Diego Morales, hijo amado, la verdad prevalecerá. Mientras caminaba de regreso hacia el pueblo, sus espuelas tintineaban contra las piedras del sendero pedregoso. Perdition Springs dormía, pero no por mucho tiempo. Las ventanas de las casas adobes estaban cerradas, las puertas aseguradas con pesados cerrojos. Era una ciudad que vivía en el miedo, aunque pocos admitirían esa verdad. El salón El Dorado Perdido era el único lugar que permanecía abierto, su luz amarillenta filtrándose a través de las puertas batientes. Joaquín empujó las puertas y entró, sus botas resonando contra el suelo de madera gastada. El lugar olía a whisky barato, tabaco rancio y desesperación. Detrás de la barra, Martha Kelloway secaba vasos con un trapo sucio. Era una mujer de mediana edad, con el cabello canoso recogido en un moño apretado y ojos que habían visto demasiado. Su esposo había muerto en las minas de plata 3 años atrás, dejándola a cargo del salón y de su hija de 9 años, Emma. «¿Qué va a hacer?», preguntó Martha sin levantar la vista, aunque sabía perfectamente quién había entrado. Todo el pueblo conocía a Joaquín Morales, el hermano del ladrón colgado. «Whisky. El bueno», respondió Joaquín, su voz ronca por la emoción contenida. Martha sirvió el licor en un vaso limpio, uno de los pocos que reservaba para ocasiones especiales. «Mis condolencias por Diego», dijo en voz baja, mirando nerviosamente hacia la mesa de póker en el rincón donde 3 hombres jugaban cartas. Joaquín asintió, tomando el vaso entre sus manos temblorosas. «¿Tú lo conocías?» Era un buen muchacho, siempre educado, siempre amable con Emma. Martha se inclinó hacia adelante, bajando aún más la voz. «No creo que haya robado ese caballo». Era la primera persona en el pueblo que expresaba dudas sobre la culpabilidad de Diego. Joaquín sintió una chispa de esperanza en su pecho. «¿Por qué no hablaste en el juicio?». Los ojos de Martha se llenaron de lágrimas. «¿Y terminar como tu hermano? Silas Cordwood tiene a todo el mundo en su bolsillo.
El sheriff, el juez, hasta el predicador. Nadie se atreve a contradecirlo. En ese momento, la pequeña Emma bajó las escaleras, frotándose los ojos somnolientos. Era una niña delgada, con el cabello rubio largo y ojos azules inocentes. Llevaba un camisón remendado y sus pies descalzos apenas hacían ruido contra los escalones de madera. «Mamá, no puedo dormir», se quejó Emma, acercándose a la barra. Marta la abrazó protectoramente. «Vuelve arriba, pequeña, es muy tarde». Pero Emma había notado a Joaquín y lo miraba con curiosidad infantil. «¿Usted es el hermano de Diego?» Joaquín sintió que se le cerraba la garganta. «Sí, pequeña. Diego me compraba dulces cuando venía al pueblo, era muy amable». Los ojos de Emma se llenaron de tristeza. «¿Por qué lo lastimaron?» Marta intentó llevar a su hija de vuelta arriba, pero Joaquín levantó una mano. «Está bien». Se agachó para quedar a la altura de Emma. «Algunas personas no son buenas y lastiman a personas inocentes, pero te prometo algo, pequeña. Voy a descubrir la verdad sobre lo que le pasó a Diego». Emma sonrió débilmente. «¿En serio? Te doy mi palabra de honor». La niña asintió solemnemente, como si entendiera el peso de esa promesa. Marta la acompañó de vuelta a su habitación, dejando a Joaquín solo con sus pensamientos y su whisky. Los hombres de la mesa de póker lo observaban con desconfianza. Joaquín los reconoció: Jake Morrison, el capataz de la mina, Pete Sullivan, que trabajaba para Cordwood, y el doctor Edmund Hayes, el único médico del pueblo. Ninguno de ellos había movido un dedo para salvar a Diego. «¿Planeas quedarte mucho tiempo en el pueblo, Morales?», preguntó Jake, sin apartar los ojos de sus cartas. Joaquín se incorporó lentamente, su mano descansando casualmente cerca de su pistola. «El tiempo que sea necesario». «Sería sabio que te fueras», añadió Pete. «No hay nada para ti aquí. Mi hermano está enterrado aquí. Eso es razón suficiente para quedarme». El doctor Hayes, un hombre nervioso con lentes redondos, tembló ligeramente. «Tu hermano tuvo un juicio justo, la ley es la ley». «¿Justo?». Joaquín se acercó a la mesa, su presencia intimidante. «¿Llamas justo a un juicio donde el único testigo es el mismo hombre que acusa?». Los tres hombres intercambiaron miradas incómodas. Jake dejó las cartas sobre la mesa. «Silas Cordwood es un hombre respetable. Su palabra vale. Su palabra valió la vida de mi hermano». Joaquín se bebió el resto del whisky de un trago. «Pero las palabras pueden cambiar, y también las verdades». Salió del salón dejando a los hombres en un silencio tenso. Afuera, el viento nocturno silbaba entre los edificios, llevando consigo el aroma de la artemisa y la promesa de tormenta. Joaquín caminó hasta el hotel Descanso del Viajero, el único lugar donde podría pasar la noche. La recepcionista, una mujer mayor llamada Mrs. Patterson, lo recibió con frialdad evidente. «No tengo habitaciones disponibles», mintió, aunque era obvio que el hotel estaba prácticamente vacío. Joaquín puso una moneda de oro sobre el mostrador. «Estoy seguro de que algo se puede arreglar». Mrs. Patterson miró la moneda con codicia, pero también con miedo. «Una noche, no más». «Una noche por ahora», corrigió Joaquín. En su habitación, simple y espartana, Joaquín se sentó en el borde de la cama y sacó una fotografía arrugada de su bolsillo. Era una imagen de él y Diego tomada 2 años atrás, durante la última Navidad que habían pasado juntos. Diego sonreía ampliamente, sus ojos llenos de vida y esperanza. «Te fallé, hermano», susurró Joaquín, «pero te juro por nuestra madre que voy a limpiar tu nombre, sin importar lo que cueste». Fuera de su ventana, podía ver las luces de la mansión de Silas Cordwood en la colina, como un faro malévolo que dominaba el pueblo. Mañana comenzaría su búsqueda de la verdad, pero esa noche solo podía llorar por el hermano que había perdido y por la inocencia que había sido destruida por la codicia y la corrupción. El viento golpeaba las ventanas como dedos esqueléticos, y en la distancia, un coyote aulló su lamento solitario. Era el sonido perfecto para una noche de duelo en Perdition Springs, un pueblo donde la justicia había muerto junto con Diego Morales. Pero la venganza apenas comenzaba a despertar. El amanecer llegó a Perdition Springs como una herida abierta en el cielo, tiñendo las montañas distantes de rojo sangre. Joaquín no había dormido. Había pasado la noche planeando sus próximos movimientos,
estudiando mentalmente cada rostro que había visto en el juicio de su hermano, cada palabra que había sido dicha. Se vistió lentamente, ajustándose las cartucheras con precisión militar. Cada bala había sido limpiada y revisada. Si iba a enfrentarse a la corrupción de Perdición Springs, lo haría preparado para cualquier eventualidad. Bajó al comedor del hotel, donde Mrs. Patterson le sirvió desayuno con la misma frialdad de la noche anterior. Huevos demasiado cocidos, tocino quemado y café que sabía a barro. Era evidente que no querían que se sintiera bienvenido. ¿Dónde puedo encontrar al sheriff?, preguntó Joaquín. En su oficina, supongo, aunque no creo que quiera hablar contigo. Joaquín dejó el dinero exacto sobre la mesa. Ya veremos. La oficina del sheriff Blackwood estaba en el centro del pueblo, un edificio de adobe con barrotes en las ventanas y un letrero descolorido que se balanceaba en la brisa matutina. Joaquín empujó la puerta y entró. Sheriff Blackwood era un hombre corpulento de unos 50 años, con una barriga prominente que hablaba de demasiada cerveza y poca actividad. Su insignia estaba opaca, sus botas sucias, y había una mancha de grasa en su camisa. Era la imagen perfecta de un lowman comprado. «Morales», gruñó sin levantar la vista de unos papeles, «esperaba verte». «Sheriff», Joaquín se quitó el sombrero respetuosamente. «Quiero revisar la evidencia contra mi hermano». Blackwood se reclinó en su silla, que crujió bajo su peso. «No hay nada que revisar. Caso cerrado. Mi hermano era inocente. Tu hermano era un ladrón de caballos. Silas Corwood lo vio con sus propios ojos robando su semental favorito». Joaquín se acercó al escritorio. «¿Dónde está el caballo ahora?» Por primera vez Blackwood pareció incómodo. «¿Qué quieres decir? Si Diego robó el caballo, ¿dónde está? ¿Fue recuperado?» Eso no es asunto tuyo. El caso está cerrado». «El caso está cerrado porque usted quiso que estuviera cerrado». Joaquín puso las manos sobre el escritorio, inclinándose hacia adelante. «Pero yo acabo de llegar, sheriff, y tengo todo el tiempo del mundo». Blackwood se puso de pie bruscamente, su mano moviéndose hacia su pistola. «¿Me estás amenazando?» «Solo estoy diciendo que voy a descubrir qué pasó realmente. Si usted no tiene nada que ocultar, no debería preocuparse». Los dos hombres se miraron fijamente durante largos segundos. Finalmente, Blackwood apartó la mirada. «Será mejor que te cuides, Morales. Este pueblo puede ser peligroso para los forasteros». «Ya me di cuenta», respondió Joaquín, poniéndose el sombrero. «Especialmente para los que buscan la verdad». Salió de la oficina sintiendo los ojos del sheriff clavados en su espalda. Su siguiente parada sería la tienda general, donde esperaba encontrar a alguien dispuesto a hablar. La tienda de Ezra Coleman era un edificio largo y estrecho, lleno hasta el techo con productos de todo tipo, desde herramientas hasta conservas, desde tela hasta municiones. Coleman era un hombre delgado de unos 60 años, con una barba gris cuidadosamente recortada y ojos inteligentes. «Buenos días», saludó Coleman cordialmente. «¿En qué puedo ayudarlo?» «Soy Joaquín Morales». La cordialidad desapareció del rostro de Coleman como agua en arena del desierto. «Ya veo. Mis condolencias». «Gracias. Me preguntaba si usted conocía a mi hermano». Coleman se puso nervioso, mirando hacia la puerta como si esperara que alguien entrara. «Venía ocasionalmente. Compraba provisiones». «¿Alguna vez le vendió municiones? ¿Herramientas que podrían usarse para robar?» «Por supuesto que no». Coleman se indignó. «Yo llevo un negocio respetable aquí. No estoy insinuando lo contrario. Solo trato de entender qué tipo de persona era mi hermano». Coleman se relajó ligeramente. Era un buen muchacho. Siempre pagaba sus cuentas, siempre era educado. Nunca causó problemas. «Entonces, ¿por qué cree que robó ese caballo?» Coleman miró nuevamente hacia la puerta, luego se acercó a Joaquín bajando la voz. «Entre tú y yo nunca lo creí. Pero Silas Corwood, bueno, él es prácticamente el dueño de este pueblo. Si él dice que vio algo, entonces así fue. Aunque no sea verdad, la verdad es un lujo que la gente pobre no puede permitirse», susurró Coleman. «Corwood controla las minas, el banco, la mayoría de las tierras. Si te pones en su contra, terminas en la bancarrota o peor». En ese momento, la campana de la puerta sonó
y entró Emma Kellaway. La pequeña llevaba un vestido azul descolorido y zapatos que claramente le quedaban grandes. En su mano tenía unas monedas. «Buenos días, Mr. Coleman», saludó Emma con su vocecita dulce. «Mamá necesita harina y azúcar». Coleman sonrió genuinamente por primera vez desde que llegó Joaquín. «Por supuesto, pequeña Emma. ¿Cómo está tu madre?» «Bien, gracias. Trabajando mucho». Emma notó a Joaquín y sonrió tímidamente. «Hola, señor, ¿usted es el hermano de Diego?» «Sí, pequeña, me llamo Joaquín». «Joaquín es un nombre bonito». Emma se acercó sin miedo. «Diego hablaba de usted a veces. Decía que era muy valiente». El corazón de Joaquín se encogió. «¿Diego hablaba conmigo?» «Sí. Decía que usted era un pistolero famoso que ayudaba a la gente buena y atrapaba a los malos». Los ojos de Emma brillaron con admiración infantil. «¿Es verdad?» «Trato de hacer lo correcto, pequeña». Coleman empacó las provisiones de Emma en una bolsa pequeña. «Aquí tienes, querida. Dale mis saludos a tu madre». Emma tomó la bolsa, pero antes de irse, se acercó a Joaquín y tiró de su chaqueta para que se agachara. Cuando lo hizo, ella le susurró al oído. «Diego me dijo un secreto antes de que se lo llevaran. ¿Quieres saberlo?» Joaquín sintió que su corazón se aceleraba. «¿Qué secreto, pequeña?» Emma miró nerviosamente a Coleman, quien fingía estar ocupado organizando sus estantes. «No aquí. Esta noche, cuando mamá esté ocupada con los clientes. Venga al callejón detrás del salón». Antes de que Joaquín pudiera responder, Emma salió corriendo de la tienda, su vestido azul ondeando como una bandera de esperanza. Coleman se acercó a Joaquín con expresión preocupada. «Esa niña ha pasado por mucho. Su padre murió en las minas y Marta trabaja día y noche para mantenerlas a flote. No la metas en problemas». «No tengo intención de lastimar a nadie inocente», respondió Joaquín. «Pero si Emma sabe algo sobre Diego...» «Ten cuidado, Morales. Los niños a veces imaginan cosas, especialmente cuando están asustados o tristes». Joaquín asintió, pero en su interior sentía que Emma podría ser la clave que había estado buscando. Salió de la tienda con un propósito renovado. El resto del día lo pasó observando el pueblo, aprendiendo sus rutinas, identificando quién trabajaba para Courtwood y quién simplemente tenía miedo de él. Era una distinción importante. Los empleados de Courtwood eran sus enemigos, pero la gente aterrorizada podría convertirse en aliados si se les daba la oportunidad. Al atardecer, regresó al salón de Marta. El lugar estaba más lleno que la noche anterior, con mineros que habían terminado su turno y comerciantes que se preparaban para partir al día siguiente. El humo del tabaco creaba una neblina espesa, y las voces se mezclaban en un murmullo constante. Joaquín se sentó en una mesa en el rincón, desde donde podía ver tanto la entrada principal como las escaleras que llevaban a las habitaciones superiores. Pidió whisky y esperó. Marta se veía cansada, corriendo entre las mesas para servir bebidas y comida. Emma ayudaba ocasionalmente, llevando platos limpios o recogiendo vasos vacíos. Era evidente que la niña había aprendido a moverse silenciosamente entre los hombres borrachos, volviéndose invisible para su propia protección. Alrededor de las 10 de la noche, cuando el salón estaba en su punto más ruidoso, Emma capturó la mirada de Joaquín y hizo un gesto sutil hacia la puerta trasera. Luego desapareció en la cocina. Joaquín esperó unos minutos antes de levantarse casualmente y dirigirse hacia el fondo del salón. Nadie pareció notarlo. Todos estaban demasiado ocupados bebiendo y jugando cartas. El callejón detrás del salón era estrecho y oscuro, iluminado apenas por la luz que se filtraba desde las ventanas traseras. Emma estaba esperando junto a una pila de cajas vacías, su pequeña figura casi invisible en las sombras. «¿Joaquín?», susurró. «Aquí estoy, pequeña». Se acercó lentamente para no asustarla. ¿Qué quería decirme sobre Diego? Emma miró nerviosamente hacia ambos extremos del callejón antes de hablar. La noche antes de que se llevaran a Diego, él vino al salón. Estaba muy nervioso, muy asustado. Mamá estaba ocupada, así que yo fui quien le sirvió agua. ¿Qué te dijo? Dijo que había visto algo terrible, algo que no debería haber visto, que unos hombres malos iban a culparlo de algo que él no hizo. El corazón de Joaquín se aceleró.
¿Dijo qué había visto? Emma asintió, sus ojos grandes y serios en la oscuridad. Dijo que vio al señor Corwood y otros hombres enterrando algo en el desierto, algo grande, envuelto en una manta. Diego pensó que era un cuerpo. Joaquín sintió que se le helaba la sangre. ¿Un cuerpo? ¿De quién? No lo sabía, pero dijo que cuando regresaba al pueblo, alguien le disparó. Por eso se escondió toda esa semana antes de que lo arrestaran. Tenía miedo. ¿Por qué no le dijo esto al sheriff? Emma lo miró como si fuera tonto. Porque el sheriff trabaja para el señor Corwood. Diego sabía que no le creería. Joaquín se agachó para quedar a la altura de Emma. ¿Te dijo dónde vio esto? ¿Dónde estaban enterrando? Sí, cerca de las Rocas Rojas, al norte del pueblo, donde está el viejo molino abandonado. Joaquín conocía el lugar. Era un área desolada donde los mineros a veces iban a buscar oro en los arroyos secos. También era el lugar perfecto para enterrar secretos. Emma, esto es muy importante. ¿Le dijiste esto a alguien más? La niña negó con la cabeza. Diego me hizo prometer que no se lo diría a nadie. Dijo que era peligroso, pero ahora que usted está aquí, pensé que debería saberlo. Joaquín puso sus manos sobre los pequeños hombros de Emma. Hiciste lo correcto, pequeña, pero ahora necesito que me hagas otra promesa. No le digas esto a nadie más, ¿entiendes? A nadie. Ni siquiera a mamá, especialmente a tu mamá. Es para protegerla y para protegerte a ti también. Emma asintió solemnemente. Va a encontrar lo que enterraron. Voy a intentarlo, y cuando lo haga, todos van a saber que Diego era inocente. La niña sonrió por primera vez desde que comenzó la conversación. Diego era mi amigo. Me alegra que alguien vaya a ayudarlo. Joaquín se incorporó, su mente ya trabajando en los detalles de lo que tendría que hacer. Será mejor que regreses adentro antes de que tu madre se preocupe. Emma asintió y corrió hacia la puerta trasera del salón. Antes de entrar, se volvió una vez más. Tenga cuidado, señor Joaquín. Los hombres malos no quieren que la verdad salga a la luz. Después de que la niña desapareció, Joaquín se quedó solo en el callejón, procesando la información que acababa de recibir. Diego había sido testigo de algo terrible, algo lo suficientemente grave como para que Corwood orquestara su muerte para silenciarlo. Pero ahora Joaquín sabía dónde buscar. Y mañana, con las primeras luces del alba, cabalgaría hacia las Rocas Rojas para encontrar la evidencia que limpiaría el nombre de su hermano. El viento nocturno silbaba entre los edificios, pero ya no sonaba como un lamento. Ahora sonaba como una promesa de justicia que estaba por llegar a Perdition Springs. El alba llegó con la frialdad cortante del desierto, cuando las sombras aún dominaban los cañones y las montañas se recortaban como gigantes dormidos contra el cielo violáceo. Joaquín había pasado la noche despierto, planeando cada detalle de su expedición a las Rocas Rojas. Sabía que si Corwood había enterrado algo allí, probablemente había dejado guardias, o al menos había tomado precauciones. En la caballeriza de Murphy, un irlandés de rostro curtido que parecía ser el único hombre en el pueblo que no le tenía miedo a Corwood, Joaquín alquiló un caballo resistente, un Mustang café con manchas blancas llamado Thunder. «Es un buen caballo», le aseguró Murphy mientras ajustaba la silla. «Conoce el desierto mejor que la mayoría de los hombres. Te llevará a donde necesites ir y te traerá de vuelta». Joaquín pagó por 3 días, aunque esperaba necesitar solo 1. «Conoce las Rocas Rojas al norte». Murphy asintió, pero su expresión se volvió seria. «Conozco el lugar, pero no es un sitio donde la gente decente vaya sin una buena razón». «¿Por qué no? Cosas extrañas han pasado allí últimamente. Gente que va y no regresa, sonidos en la noche. Los apaches de la zona dicen que el lugar está maldito». Joaquín revisó sus armas una vez más. «No creo en maldiciones, Murphy, solo en balas». El irlandés se encogió de hombros. «Como quieras, pero ten cuidado. El desierto no perdona a los imprudentes». Joaquín cabalgó fuera del pueblo, mientras las primeras luces doradas del amanecer comenzaban a tocar las calles polvorientas. Desde la ventana de su oficina, el sheriff Blackwood lo observaba partir, y Joaquín estaba seguro de que un mensajero ya había sido enviado a la mansión de Corwood. El viaje hacia las Rocas Rojas tomaría aproximadamente 2 horas a caballo. Atravesando un terreno árido salpicado de cactus saguaro,
Artemisa y ocasionales mezquites retorcidos. Thunder resultó ser exactamente lo que Murphy había prometido: un caballo inteligente que conocía cada sendero y cada peligro del desierto. A medida que se alejaba de Perdition Springs, Joaquín sintió que podía respirar más libremente. El aire del desierto era puro y limpio, sin la corrupción que parecía impregnar cada rincón del pueblo. Aquí, bajo el cielo infinito, podía pensar con claridad. Las rocas rojas aparecieron en el horizonte como una herida abierta en la tierra. Eran formaciones de arenisca erosionada por milenios de viento y lluvia, que se alzaban en formas fantásticas y torturadas. Entre ellas, oculto por un grupo de álamos, estaban los restos del viejo molino que había mencionado Emma. Joaquín se detuvo a media milla de distancia y usó sus binoculares para estudiar el área. No vio guardias evidentes, pero eso no significaba que no estuvieran allí. Desmontó y continuó a pie, llevando a Thunder por las riendas. El molino había sido abandonado durante años. Sus ruedas de madera se habían podrido y el techo se había derrumbado parcialmente. Pero las paredes de piedra permanecían sólidas y había evidencia de actividad reciente: huellas de caballos, colillas de cigarrillos y cenizas de fogatas. Joaquín ató a Thunder a un árbol sombreado y comenzó su búsqueda sistemática del área. Si Diego había visto a hombres enterrando algo, tenía que haber evidencia. El suelo del desierto guardaba secretos durante mucho tiempo. Después de una hora de búsqueda, encontró lo que estaba buscando. Detrás de una formación rocosa, parcialmente oculta por Artemisa, había un área donde la tierra había sido removida recientemente. Alguien había intentado disimular la excavación, pero para el ojo entrenado de un cazarrecompensas, las señales eran obvias. Joaquín regresó al molino y tomó una pala vieja que había encontrado entre los escombros. Comenzó a cavar con cuidado, quitando capa tras capa de tierra y arena. El sol del mediodía era despiadado, y el sudor empapaba su camisa, pero continuó excavando. A los 3 pies de profundidad, su pala golpeó algo sólido. Con el corazón acelerado, apartó la tierra restante con las manos y descubrió lo que parecía ser una manta envuelta alrededor de algo grande. Con manos temblorosas, comenzó a desenvolver la manta. Lo que encontró lo dejó sin aliento. Era el cuerpo de un hombre, parcialmente momificado por el aire seco del desierto. Pero no era cualquier hombre. Joaquín reconoció inmediatamente el uniforme descolorido. Era un inspector federal de minas, identificable por la insignia plateada que aún colgaba de su chaqueta. Joaquín examinó el cuerpo con cuidado. El hombre había recibido un disparo en la espalda, ejecutado a sangre fría. En su bolsillo interior, Joaquín encontró documentos que confirmaron su identidad. Inspector federal William Morrison, enviado desde Washington para investigar las irregularidades en las minas de plata de Cordwood. Los documentos estaban parcialmente dañados por la humedad, pero aún eran legibles. Morrison había estado investigando reportes de que Cordwood estaba usando trabajo esclavo en sus minas, principalmente indígenas capturados y hombres endeudados que eran forzados a trabajar sin pago. Más grave aún, había evidencia de que Cordwood estaba vendiendo plata a precios inflados al gobierno federal, cobrando por mineral que nunca había sido extraído. Joaquín sintió que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Diego había visto el asesinato del inspector, y Cordwood había necesitado un chivo expiatorio para desviar la atención. Un joven mexicano pobre era el culpable perfecto. Mientras envolvía cuidadosamente los documentos en su chaqueta, Joaquín escuchó el sonido inconfundible de cascos de caballos acercándose. Se asomó desde detrás de las rocas y vio a 5 jinetes cabalgando hacia el molino. Reconoció al sheriff Blackwood y a Pete Sullivan, pero los otros 3 eran desconocidos, probablemente pistoleros contratados por Cordwood. «Sabía que ese maldito vendría aquí», gritó Blackwood, desmontando violentamente. «Busquen por todas partes. Si encontró algo, mátenlo». Joaquín se encontraba en una posición terrible. Estaba a pie, superado en número 5-1, y su caballo estaba demasiado lejos para alcanzarlo sin ser visto. Pero tenía algo que ellos no sabían que tenía: la evidencia que podría destruir a Cordwood. Con movimientos silenciosos, volvió a cubrir el cuerpo del inspector con tierra, pero guardó los documentos más importantes. Luego,
Se movió entre las rocas, usando su conocimiento del terreno para mantenerse oculto. «Aquí hay huellas frescas», gritó uno de los pistoleros. Se dirigió hacia las rocas. Los hombres se separaron, comenzando una búsqueda sistemática del área. Joaquín sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que lo encontraran. Tenía que actuar rápido. Cuando Pete Sullivan se acercó a su posición, Joaquín saltó desde detrás de una roca, golpeándolo en la cabeza con la culata de su pistola. Pete se desplomó sin hacer ruido. «¡Pete!», gritó Blackwood. «¿Dónde diablos estás?». Joaquín arrastró el cuerpo inconsciente de Pete detrás de las rocas y le quitó su rifle y municiones. Ahora estaba mejor armado, pero todavía superado en número. Los otros 4 hombres se acercaron cautelosamente, sus armas desenfundadas. Joaquín esperó hasta que estuvieron en posición, y entonces gritó desde su escondite: «¡Sheriff Blackwood! Sé lo que hicieron con el inspector Morrison». El silencio que siguió fue ensordecedor. Finalmente la voz de Blackwood resonó entre las rocas. «No sé de qué diablos estás hablando, Morales. El inspector federal que vino a investigar las minas de Cordwood, el hombre que ustedes asesinaron y enterraron aquí». «Estás loco. No hay ningún inspector». Joaquín sacó uno de los documentos y lo agitó en el aire. «Tengo sus papeles, Blackwood. Tengo la evidencia de todo, el trabajo esclavo, el fraude, el asesinato». Esta vez, el silencio se prolongó más. Joaquín podía imaginar a los hombres intercambiando miradas de pánico. «Incluso si tuvieras algo», gritó finalmente Blackwood, «nunca saldrás de aquí vivo para contarlo». «Como no salió Diego», respondió Joaquín. «Él vio lo que hicieron, por eso lo mataron. Tu hermano era un ladrón. Mi hermano era testigo de un asesinato, y ustedes lo colgaron para silenciarlo». Los disparos comenzaron inmediatamente. Las balas rebotaban contra las rocas, enviando fragmentos de piedra volando en todas las direcciones. Joaquín se mantuvo agachado esperando su oportunidad. Cuando uno de los pistoleros se expuso demasiado al intentar flanquearlo, Joaquín disparó una vez. El hombre gritó y cayó, agarrándose el hombro. «¡Maldición!», gritó Blackwood. «Es mejor tirador de lo que pensaba». «Somos 4 contra 1», respondió otro pistolero. «Podemos tomarlo». Pero Joaquín tenía ventajas que ellos no consideraban. Conocía el terreno, estaba luchando por la memoria de su hermano y tenía la evidencia que necesitaba para limpiar el nombre de Diego. Eso le daba una determinación que sus enemigos no podían igualar. La batalla continuó durante 1 hora, con disparos esporádicos y movimientos cautelosos entre las rocas. Joaquín logró herir a otro de los pistoleros, pero también recibió una bala que le rozó el brazo izquierdo. Finalmente, cuando el sol comenzaba a descender hacia el horizonte, Joaquín tomó una decisión desesperada. Tenía que llegar a su caballo, y para eso necesitaba crear una distracción. Encontró una botella vacía entre los escombros del molino y la llenó con pólvora de sus cartuchos. Añadió algunos fragmentos de metal y creó una bomba improvisada. La encendió con su tabaco y la arrojó hacia donde estaban ocultos sus enemigos. La explosión fue ensordecedora. Los hombres gritaron de sorpresa y dolor, y en la confusión, Joaquín corrió hacia donde había dejado a Thunder. El caballo estaba nervioso por los disparos, pero se calmó cuando vio a Joaquín. En segundos, estaba montado y cabalgando hacia Perdición Springs, los documentos del inspector federal seguros en su chaqueta. Detrás de él, podía escuchar a los hombres gritando y maldiciendo, pero estaba demasiado lejos para que sus disparos fueran efectivos. Thunder corría como si entendiera la importancia de su carga, sus cascos golpeando el suelo duro del desierto en un ritmo constante y urgente. Mientras cabalgaba, Joaquín planeaba su próximo movimiento. Tenía la evidencia, pero también sabía que Cordwood intentaría matarlo antes de que pudiera usarla. Necesitaba aliados y sabía exactamente dónde encontrarlos. El pueblo de Perdición Springs apareció en el horizonte mientras las últimas luces del día se desvanecían. Pero para Joaquín no era el final del día. Era el amanecer de la justicia que había estado esperando. Su hermano finalmente sería vindicado y Silas Cordwood pagaría por sus crímenes. Pero primero tenía que sobrevivir la noche que se avecinaba, porque sabía que Cordwood no descansaría hasta verlo muerto. Las luces del pueblo parpadeaban como estrellas en la distancia,
y Joaquín espoleó a Sander para un último esfuerzo. La verdad había sido desenterrada, literalmente, y ahora nada podría detener la tormenta de justicia que estaba por desatarse sobre Perdición Springs. La noche había caído sobre Perdición Springs como un manto negro, pero las calles no estaban vacías. Joaquín podía ver grupos de hombres armados patrullando, todos empleados de Cordwood, todos buscándolo. La noticia de lo que había encontrado en las Rocas Rojas había llegado antes que él. En lugar de dirigirse directamente al pueblo, Joaquín cabalgó hacia un grupo de chozas en las afueras, donde vivían los trabajadores mexicanos e indígenas de las minas. Era gente que Cordwood había explotado durante años, gente que tendría motivos para ayudar si se les daba la oportunidad. Se detuvo frente a la cabaña más grande, donde vivía Miguel Herrera, un hombre que había trabajado en las minas durante 15 años y que había conocido a Diego. La luz de una vela parpadeaba en la ventana. Joaquín golpeó suavemente la puerta. «Miguel, soy Joaquín Morales». La puerta se abrió lentamente, revelando el rostro curtido de Miguel. Era un hombre de 40 años, con manos callosas y ojos que habían visto demasiado sufrimiento. «Joaquín», susurró Miguel, mirando nerviosamente hacia la oscuridad. «Dicen que estás causando problemas. Estoy buscando justicia para mi hermano, y creo que también puedo traer justicia para tu gente». Miguel lo invitó a entrar. La cabaña era pequeña y simple pero limpia. Su esposa, María, estaba en la cocina preparando tortillas y sus 3 hijos dormían en una esquina. «¿Qué encontraste en las Rocas Rojas?», preguntó Miguel en voz baja. Joaquín sacó los documentos del inspector Morrison. Evidencia de que Cordwood ha estado usando trabajo esclavo, defraudando al gobierno y asesinando a cualquiera que se interponga en su camino. Los ojos de Miguel se abrieron de par en par mientras examinaba los papeles. «Estos documentos son reales, tan reales como la tumba donde Cordwood enterró al inspector que los escribió». María se acercó, secándose las manos en su delantal. «Miguel, muchos de nuestros amigos han desaparecido. Hombres que hicieron preguntas, que se quejaron de las condiciones en las minas. Por eso necesito su ayuda», dijo Joaquín. «Cordwood va a intentar matarme antes de que pueda exponer la verdad. Pero si todos nosotros nos mantenemos unidos». Miguel asintió lentamente. «¿Qué necesitas que hagamos? Reúnan a todos los trabajadores que puedan confiar. Díganles que traigan sus armas. Mañana al amanecer vamos a tomar el pueblo y vamos a exigir justicia. ¿Y si Cordwood se niega?». Joaquín tocó las culatas de sus pistolas. «Entonces le daremos el mismo tipo de justicia que le dio a mi hermano». Durante las siguientes 2 horas, Miguel y otros líderes de la comunidad se movieron silenciosamente entre las cabañas, despertando a hombres de confianza y explicándoles la situación. Para sorpresa de Joaquín, la respuesta fue abrumadoramente positiva. Años de opresión habían creado una reserva de ira que solo necesitaba una chispa para encenderse. Mientras tanto, Joaquín se dirigió al salón de Marta. Sabía que era arriesgado, pero necesitaba asegurarse de que Emma y su madre estuvieran a salvo antes de que comenzara la confrontación. El salón estaba sorprendentemente vacío. Solo había 3 clientes, todos mineros que parecían demasiado cansados para preocuparse por la política del pueblo. Marta estaba detrás de la barra, limpiando vasos con manos temblorosas. «Joaquín», susurró cuando él entró, «gracias a Dios que estás bien. Han estado buscándote por todas partes». «Lo sé». «¿Dónde está Emma?» «Arriba, durmiendo». «¿Por qué?» Joaquín se acercó a la barra y habló en voz muy baja. «Encontré lo que Diego vio. Cordwood asesinó a un inspector federal. Mañana voy a exponer la verdad, pero van a haber problemas». Marta palideció. «¿Qué tipo de problemas?» «El tipo que podría ser peligroso para mujeres y niños inocentes. Necesitas cerrar el salón mañana y mantener a Emma adentro, con las puertas cerradas». «¿Y si Cordwood viene aquí?» Joaquín puso una pistola extra sobre la barra. «Úsala si tienes que hacerlo, pero espero que no sea necesario». En ese momento, Emma apareció en las escaleras, frotándose los ojos. «¿Joaquín? ¿Qué hace aquí tan tarde?» Joaquín sonrió tratando de ocultar su preocupación. «Solo vine a asegurarme de que estuvieran bien, pequeña». Emma bajó las escaleras y se acercó a él.
¿Encontró lo que estaba buscando en el desierto? Sí, pequeña. Encontré la prueba de que Diego era inocente. Los ojos de Emma se iluminaron. ¿En serio? ¿Ahora todos van a saber la verdad? Mañana, todo el pueblo va a conocer la verdad. Emma lo abrazó impulsivamente. Gracias por no rendirse con Diego. Joaquín sintió que se le cerraba la garganta. Nunca me rendiría con la familia, pequeña. Después de asegurarse de que Marta entendía las precauciones que debía tomar, Joaquín salió del salón y se dirigió a su última parada de la noche, la iglesia. El padre Francisco era un hombre mayor, español, que había llegado a Perdición Springs 5 años atrás. Era uno de los pocos hombres en el pueblo que no parecía tenerle miedo a Cordwood, aunque tampoco lo había desafiado abiertamente. Joaquín encontró al sacerdote en la iglesia, rezando frente al altar. Las velas creaban sombras danzantes en las paredes de adobe y el aire olía a incienso y esperanza. «Padre Francisco», llamó Joaquín suavemente. El sacerdote se volvió, sin sorpresa aparente. «Joaquín Morales, te he estado esperando». «¿Esperándome?» «Un hombre que busca justicia siempre encuentra su camino a la casa de Dios, hijo mío». El padre Francisco se acercó, sus ojos bondadosos pero cansados. «Escuché lo que pasó en las Rocas Rojas». Joaquín se sorprendió. «¿Cómo supo?» Los secretos vuelan rápido en un pueblo pequeño, especialmente cuando involucran muerte y corrupción. El sacerdote suspiró profundamente. «He sabido por mucho tiempo que algo malo estaba pasando en este pueblo. Demasiados hombres desapareciendo, demasiado miedo en los ojos de mi rebaño. ¿Por qué no hizo nada? ¿Qué podía hacer un viejo sacerdote contra un hombre con dinero y pistoleros?» El padre Francisco negó con la cabeza. «Pero ahora Dios ha enviado a alguien con la fuerza para luchar». Joaquín le mostró los documentos del inspector Morrison. «Necesito que guarde estos en lugar seguro, padre. Si algo me pasa mañana, estos documentos son la única forma de que la verdad salga a la luz». El sacerdote tomó los papeles con manos temblorosas. «¿Qué planeas hacer?» «Voy a reunir a todo el pueblo en la plaza principal al mediodía. Voy a leer estos documentos en voz alta para que todos escuchen, y voy a exigir que Cordwood enfrente la justicia. Es peligroso, hijo. Cordwood tiene muchos hombres armados. Yo también tendré hombres armados. Los trabajadores de las minas, la gente que ha sufrido bajo su opresión, es hora de que se levanten». El padre Francisco asintió lentamente. «Entonces rezaré porque Dios esté de tu lado mañana». «Gracias, padre. Pero creo que Dios ya ha mostrado de qué lado está al permitir que encontrara esta evidencia». Joaquín salió de la iglesia sintiendo un peso extraño en su pecho. Por primera vez desde que había llegado a Perdición Springs, sentía que no estaba solo en su búsqueda de justicia. El resto de la noche lo pasó moviéndose entre las sombras, evitando las patrullas de Cordwood y finalizando los planes para el día siguiente. Los trabajadores mexicanos e indígenas habían acordado reunirse al amanecer en el cementerio, el mismo lugar donde estaba enterrado Diego. Era apropiado, pensó Joaquín. Su hermano había sido la primera víctima de la corrupción de Cordwood, pero también sería el símbolo de la justicia que estaba por llegar. Mientras las primeras luces del alba comenzaban a aparecer en el horizonte, Joaquín se encontraba junto a la tumba de Diego, preparándose para el día que cambiaría todo en Perdición Springs. «Hoy, hermano», susurró a la lápida, «hoy todo el mundo sabrá la verdad». El viento del amanecer llevó sus palabras hacia el pueblo que dormía, ignorante de que la revolución estaba a punto de comenzar. En su mansión en la colina, Silas Cordwood también estaba despierto, limpiando sus armas y preparándose para lo que sabía que sería una batalla decisiva. Uno de los dos hombres no vería el atardecer, y ambos lo sabían. El sol salió sobre Perdición Springs como un ojo dorado, testigo silencioso de la justicia que estaba por ser servida. Los habitantes del pueblo se despertaron esa mañana sin saber que antes de que el día terminara, sus vidas habrían cambiado para siempre. Algunos para mejor, otros para peor, pero todos de manera irreversible. En el cementerio casi 50 hombres se habían reunido alrededor de la tumba de Diego Morales. Eran mineros, vaqueros, trabajadores de rancho, todos unidos por años de opresión y la promesa de justicia que Joaquín representaba.
Miguel Herrera se acercó a Joaquín. «Estamos listos, hermano. ¿Cuáles son las órdenes?» Joaquín miró los rostros determinados que lo rodeaban. Eran hombres buenos, hombres que habían sufrido demasiado tiempo en silencio. Hoy, finalmente, tendrían su voz. «Vamos a caminar juntos hacia la plaza del pueblo», dijo Joaquín, su voz firme y clara. «Vamos a exigir que Silas Cordwood enfrente la justicia por sus crímenes, y si se niega...» No necesitó terminar la frase. Los hombres entendían. La justicia llegaría a Perdición Springs de una forma u otra. Con Joaquín a la cabeza, el grupo comenzó a caminar hacia el pueblo. Sus pasos resonaban como un tambor de guerra, y sus corazones latían con la esperanza de un futuro mejor. La verdad había sido desenterrada. Ahora era tiempo de que brillara bajo la luz del día para que todos la vieran. Perdición. Springs estaba a punto de descubrir que algunos hombres no pueden ser comprados, intimidados o silenciados, y que la justicia, aunque llegue tarde, siempre encuentra su camino. El sol se alzó completamente sobre el horizonte, bañando el pueblo en luz dorada. Era el amanecer de un nuevo día y el final de la era de Silas Cordwood. La revolución había comenzado.